Queridos hermanos, hoy día, en el Día del Señor, es un culto que presentamos a Él, pero también tiene una connotación especial para nosotros, ya que estamos celebrando en esta semana 21 años de vida como iglesia organizada. Damos muchas gracias al Señor por ello, porque ciertamente el Señor nos ha acompañado hasta acá. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y no en vano han sido nuestras oraciones, y también ningún trabajo en el Señor es en vano. Así que hoy día alegrémonos, celebremos al Señor de la iglesia, a aquel que la fundó, aquel que la firmó, y también aquel que la compró por un precio muy costoso, precio de sangre. Así que preparemos nuestros corazones para adorar al Señor en esta mañana. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Hoy es un día especial, un día de celebración, así que quisiera comenzar leyendo el Salmo 138, versículos 1 al 3, donde el Señor nos invita a tener un tiempo de comunión con Él. Dice así la palabra del Señor. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué lindo texto nos dice el salmista: quiero ir a tu presencia, quiero cantarte y exaltarte. Pero sin duda este ánimo, este deseo del salmista es una respuesta a lo que el Señor ya ha hecho, y el texto nos dice cosas muy lindas, ¿no? Dice: por tu gran amor y tu fidelidad, porque infundiste ánimo, porque renovaste mis fuerzas, porque cuando te llamé, tú me respondiste. Y sin duda que en la comunidad de la séptima iglesia presbiteriana de Santiago, en la iglesia Príncipe de Paz, hemos experimentado a lo largo de estos años muchas veces esto que el salmista nos dice, que en medio de la comunidad recibimos ánimo, que en medio de la comunidad nuestras oraciones son respondidas, que en medio de la comunidad de la iglesia recibimos nuevas fuerzas y nuestras fuerzas son renovadas. Así que hoy es un día para responder al Señor, para alabarle, para bendecirle, porque su amor es grande, su fidelidad es grande, y porque Él ha hecho tantas cosas maravillosas para nosotros como comunidad y también para nosotros como individuos. Así que quiero invitarle a tener un tiempo de oración, invocando la presencia del Señor y alabando su nombre. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, tú eres bueno con nuestras familias. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia. Si nos miramos a nosotros mismos, Señor, somos débiles, somos pequeños, somos faltos, somos tan pecadores, Señor, que no merecemos nada delante de ti. Pero tu gran amor y tu gracia abundante es la que renueva nuestras fuerzas día a día. Es la que renueva, Señor, nuestro deseo de buscarte y de alabarte y de encontrar en ti todo lo mejor que podemos, Señor, tener en esta vida. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nuestra iglesia. Gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en cada una de nuestras historias podemos ver tu gran amor y tu fidelidad. Y hoy queremos alabarte. Queremos, Señor, en medio de este tiempo de adoración, bendecir tu nombre, encontrarnos contigo, encontrarnos con tu presencia, Señor, para bendecirte, para alabarte. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros, que tú puedas renovar una vez más nuestras fuerzas, Señor, en medio de este tiempo de adoración. Que tú puedas una vez más animarnos, que tú puedas una vez más responder nuestro clamor, Señor, así como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Padre, por tu gran amor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Queridos hermanos, muchas gracias por la invitación que nos han hecho para participar de esta celebración, los 21 años de nuestra querida Séptima Iglesia. Nos sentimos privilegiados de ser parte de la historia de nuestra querida Iglesia Príncipe de Paz, así que le damos gracias a nuestro Dios por darnos este privilegio también de participar como familia en esta celebración. En este tiempo de confesión vamos a leer Lamentaciones 3, 22 y 23 y nos van a dirigir Rebeca y Paula. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El Señor nos invita a confiar en sus promesas y a confiar de que Él no quiere que nosotros vivamos mañana con las fuerzas de hoy. Mañana el Señor nos da una cuota exacta de su misericordia. Por eso cuando nosotros le confesamos nuestros pecados y le decimos, Señor, ¿te acuerdas que yo he hecho esto? El Señor dice, no, porque todos los días yo renuevo mi misericordia en tu vida. Así que yo le invito a confiar en esta promesa de que hoy hay una misericordia exacta para tu vida, como mañana también habrá una misericordia exacta del Señor, una bondad imprescindible para seguir caminando con Él. Así que yo le invito a hacer esta oración junto con Esther. Confesemos nuestros pecados y confiemos en la exactitud de su misericordia en nuestra vida. Padre Celestial, en esta hora acudimos delante de ti y te reconocemos como un Dios santo y reconocemos también lo pecadores que somos. Pero Señor, acudimos a ti en nombre de Jesús. Y podemos, oh Señor, agradecerte porque en su nombre, oh Señor, podemos acercarnos a ti, porque vemos, oh Señor, cómo tu gracia y tu misericordia se han derramado en nuestra vida. Y como dice, oh Señor, el profeta, vemos, oh Señor, hemos visto que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque tú nos das este tiempo para acercarnos a ti tal cual somos, oh Señor. Y podemos confiar y descansar porque aunque sabemos que tú nos conoces, oh Señor, por completo, aún mejor que nosotros mismos, tú, oh Señor, a pesar de esto, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y eso mostró tu inmenso amor para con nosotros y te agradecemos por eso. Y en el nombre de Jesús que nosotros oramos en esta hora. Amén. Amén. Les saludamos entonces desde aquí, desde la quinta región, y esperamos que sigan teniendo este lindo tiempo de celebración. Así que nos vemos. Chao. Chao. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar
ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Buenos días, mis amados hermanos de la Séptima Iglesia Presbiteriana de Santiago. Es un privilegio poder hoy día acompañarles a la distancia en esta nueva celebración. Un año más, sirviendo al Señor como iglesia. Queremos expresar a nombre mío y por cierto de mi familia nuestros más sinceros deseos de grandes bendiciones, que este año, aún en la dificultad, esté en sus vidas como iglesia y como congregación llenos y llenas de alegría y gozo celestial. Damos gracias al Señor porque podemos detenernos y reflexionar sobre el milagro de que la iglesia sobreviva a las circunstancias, al escenario, a las dificultades, y que la única explicación que podemos entender y tener en la mano es no ciertamente que cada uno de nosotros colabora para que la iglesia permanezca, no porque tenemos líderes que han trabajado con celo, no porque estamos a punto de asistir a la examen final de nuestro hermano Eliezer, que esperamos sea, si el Señor así lo permite, el final del proyecto en el que estuvimos involucrados para tenerlo como pastor de la iglesia. Pero nada de eso explica el éxito de la iglesia. Nos alegramos porque el éxito de la iglesia es la misericordiosa presencia permanente del Señor, guiándoles, fortaleciéndolos y guardándolos en todo momento. Y espero que este año no sea distinto, que sea el Señor que siga guiando a esta amada iglesia y podamos ver los frutos de su trabajo en el crecimiento, en la enseñanza y la predicación de la palabra y el Evangelio de acuerdo ciertamente al Nuevo Testamento. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos y nuevamente deseamos que esta celebración sea una de muchas hasta que el Señor vuelva por su iglesia donde todos nos congregaremos juntos. El Señor les bendiga. Quiero invitarles a leer o escuchar la lectura de algunos versículos del Salmo 138, que dice así, en el 6, el 7 y el 8. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y dar gracias por este aniversario, por esta oportunidad de encontrarnos glorificando su nombre. Oremos. Amado Señor, en esta mañana en que tu pueblo se congrega
aunque físicamente no presente, sin embargo espiritualmente unidos, en el nombre de Jesucristo. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por el privilegio que nos asiste de poder congregarnos para agradecerte la oportunidad de celebrar un año más de vida de nuestra amada Iglesia. Queremos pedirte, Señor, que nuestra acción de gracia se eleve ante tu presencia para reconocer que la única explicación de nuestra existencia es tu soberana voluntad, misericordia y amor. Pedimos, oh Señor, que esa bendición y esa voluntad tuya se vea reflejada en el celo de esta iglesia, por hacer tu voluntad, por glorificar tu nombre, por predicar el Evangelio. Permite, Señor, que siga siendo una iglesia responsable en la predicación y en la enseñanza. Que el Evangelio, a la luz de las Escrituras, siga siendo predicado en este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos que son parte de ella. A quienes, Señor, son miembros, a quienes lo serán, a quienes están preparándose para ello, a quienes han asumido labores de liderazgo, ya sea en la Junta de Diáconos o en el Honorable Consistorio. Bendice, Señor, a los líderes que tú has llamado para servir aquí y a los otros que estás preparando para que lo sean en el futuro. A cada uno prepárales para que hagan tu voluntad. Oramos especialmente, Señor, por nuestro hermano Eliezer, que es parte, Señor, de la historia de esta iglesia en los últimos años, pidiéndote que tú lo acompañes, Señor, y pronto pueda haber concretada la posibilidad de rendir exitosamente su examen ante el presbiterio. Oramos, Señor, para que de alguna manera eso también refleje cómo tú has acompañado a esta iglesia, cómo tú nos has guiado para ver que con el paso de los años los planes en los que hemos trabajado se van convirtiendo en realidad. Gracias, oh Padre Celestial, por el privilegio de ser tus hijos, de ser parte de la historia de esta iglesia. Por eso hoy día, junto con agradecerte por el privilegio de cumplir un año, alabamos y glorificamos tu nombre por esta bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Tú eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno de digno adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te escucho, yo te escucho, para siempre para siempre te amaré, te amaré. Yo Dios mi canto Señor, y Rey de adoro, Reyes, Padre de amor, que es poderoso digno. Dios Yo de amo Emmanuel, y el gran yo adoro soy, y el me Cordero postro perfecto que me delante de salvó. él. Yo Él vivo canto está, y alabo resucitó, siempre al Rey reinará, que siempre es digno. existirá. Él Yo es Alfa, amo Omega, y principio adoro y fin, y me Salvador y postro Mesías, delante amigo del fiel, Príncipe de paz. Viviré solo por ti. Tú eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno eres de digno adoración. de adoración. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te escucho, yo te escucho, para siempre para siempre te amaré, te
príncipe de paz, viviré solo por ti. Queridos hermanos, les voy a rogar que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, los versículos 1 al 5, y le daremos lectura en el nombre del Señor. Voy a leer en la NBI. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Perdón. Asimismo, los jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los voy a invitar a tener un momento de oración. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en este tu día podemos acercarnos a ella como comunidad y poder, Señor, encontrar el alimento necesario para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú, en este tiempo especial de la séptima iglesia, en la cual estamos cumpliendo, Señor, 21 años, por tu gracia, por tu amor, por tu sustento, por tu preservación y por tu perseverancia, Señor, con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú, por medio de esta carta del apóstol Pedro, nos hables, Señor, como iglesia. ¿Cómo debemos seguir, Señor, adelante? ¿Cómo debemos, Señor, seguir viviendo en este contexto, Señor, que puede resultarnos de aquí en adelante un tanto adverso? Te damos gracias, Señor. Háblanos en el nombre y en los méritos de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ver cuáles son estas exhortaciones. El apóstol Pedro, aquí da 3 exhortaciones muy específicas que vamos a considerar hoy día. En primer lugar, exhortación a los presbíteros. Del versículo 1 al 4, siga allí con su Biblia, les dice que deben cuidar el rebaño de Dios como propiedad de Dios, no como su propiedad. El rebaño de Dios que está a su cargo. Los presbíteros tienen que tener claro siempre esto, porque en muchas ocasiones los presbíteros, que son los que gobiernan la iglesia, creen ser ellos dueños del rebaño, dueños de la congregación, incluso dueños de las cosas que hay allí. Pues bien, estamos hablando del rebaño, estamos hablando de los hermanos. Este rebaño no nos pertenece, el rebaño es del Señor y nos ha puesto a nosotros a cargo como presbíteros para cuidar este rebaño. En este minuto le estoy hablando a los presbíteros de la iglesia, de la séptima iglesia de Santiago, pero no solo a los que están activos, sino también a los que han recibido su ordenación presbiterial y hoy día no están activos. Sus dones deben seguir puestos a disposición del cuidado de la iglesia del Señor. Entonces les dice que deben cuidar el rebaño sin fines egoístas. Esto es muy actual. ¿Por qué razón? Dice, no por obligación, sino voluntariamente, dice la Reina Valera 60. El liderazgo de las iglesias que estaban siendo perseguidas tenía el riesgo de perder el objetivo en cuanto a las motivaciones para servir a la iglesia. El servicio podría ser visto como algo obligatorio, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque nadie quería ser elegido o se proponía para el servicio. Costaba mucho que se eligieran para estos cargos. Nosotros tenemos experiencia como iglesia presbiteriana cuando en las sesiones presbiteriales, sinodales, hay hermanos que siempre dicen que no. Eso pasa en la actualidad. No es que, me acuerdo una vez estaba muy
muy enojado, sí, el pastor, o enojado a su estilo, el pastor Enoch Urrutia. No recuerdo si fue en una sinodal o presbiterial, en una asamblea, y él dice, pide la palabra y dice, hermanos, ¿saben qué? Escuché a muchos decir que no aceptaban la nominación para esto otro, porque trabajan. Y aquí hay muchos que trabajan. Los pastores también trabajan. La gente trabaja. No son los únicos que trabajan. No es excusa para poner el servicio, ponerse al servicio del Señor. Entonces nosotros creemos como presbiterianos que la voluntad de Dios se manifiesta en las asambleas. Y qué mejor que conocer la voluntad de Dios que diciendo sí. Entonces la gente probablemente en este tiempo era riesgo, de hecho, ser dirigente de la iglesia. Entonces, producto de la persecución, servir era una obligación que tenía alta presión, porque era una iglesia en crisis. Siempre los líderes eran criticados, ¿cierto? Y esto no podía desanimarlos a aquellos que estaban en cargos de liderazgo, ¿cierto? Entonces, o por un simple sentido de responsabilidad, ese sentido que muchos tenemos de, bueno, ya que nadie lo va a hacer, bueno, lo voy a hacer yo. No, esa obligación, como dicen los hermanos pentecostales, uno pierde la bendición con eso. Pierde la bendición del servicio genuino. No es porque, bueno, ya que nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Para nada. Debe ser un trabajo voluntario, de la voluntariedad del corazón, que es lo que el Señor nos pide. Entonces, también esto está asociado con la actitud que deben tener aquellos que son liderados. El apóstol que escribe, o el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, dice lo siguiente a la iglesia, que eran cristianos hebreos: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Se fijan? Lo que está pidiendo acá es que hagamos las cosas con alegría, pero también le pide a la iglesia que se porte bien, que sean dirigibles, que sean liderables, que se comporten como ovejas, para ser cuidadas. Esto no digo con esto que las congregaciones tienen que ser acríticas, para nada. Pero cuando un líder lo está dirigiendo, o un consistorio está gobernando, según la palabra del Señor, es su obligación bíblica someterse a esa voluntad. ¿Por qué? Porque ese consistorio fue elegido por usted mismo para que le gobernara. Dios le ha dado el poder a la asamblea para que, por un medio representativo, le pase el poder, ese poder de gobierno, a ciertas personas en la iglesia. Así usted también me eligió a mí, y el presbiterio me designó para enseñar la palabra del Señor. Entonces, obedezcan, para que aquellos que estamos en el liderazgo no nos quejemos. ¿Por qué? Porque no nos trae ningún provecho. Lo que está diciendo acá el escritor es: pórtense bien. Estas personas están a favor de ustedes. Les están cuidando. Confíen que es la mano de Dios. Muchas veces nosotros miramos a aquel que está en el consistorio como un representante mío, como si fuera un diputado. No está el presbítero para ir a representar mis intereses en el consistorio, sino que cuando yo elijo a un presbítero, estoy también decidiendo quién representa autoridad espiritual sobre mi propia vida.
también estaban los cargos, las iglesias remuneraban el trabajo de los presbíteros. Entonces les dice, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. El otro riesgo era ganar dinero. Sabemos que nosotros los pastores de nuestra iglesia somos remunerados de una manera legal. Esto quiere decir que tenemos nuestros contratos, tenemos todo cuanto la ley exige y el Señor nos provee de todo cuanto necesitamos por medio de la iglesia. Remuneraciones conocidas, etc. Pero hay contextos, e incluso este mismo contexto nuestro puede motivar a algunos a seguir el ministerio con la ilusa esperanza de ganar dinero. Nunca esto debería ser la motivación. ¿Por qué razón? Jesús ya dijo que el obrero es digno de su salario. En el Mateo capítulo 10. También el apóstol Pablo en algunos pasajes, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, nos dice que los ancianos que gobiernan bien son dignos de todo su salario. E incluso los que se dedican a la enseñanza son dignos de doble honor o de doble honorario. La palabra del Señor nos garantiza a aquellos que nos dedicamos a tiempo completo que seremos sustentados por Él, por medio de la iglesia y de la dadivosidad de la iglesia. Esto es un tremendo desafío para nosotros como iglesia hoy día, queridos hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros estamos a puertas de llamar a un pastor. Un pastor que se ha formado aquí, entre nosotros, que ustedes lo han aprendido a conocer, que lo recibieron soltero, ¿cierto? Que lo recibieron, bueno, todavía se pone jockey y todas esas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aprendió a conocerles, lo aman cada día más. Pero sabe que eso se tiene que reflejar en algo súper práctico. Que usted tiene que ser fiel con su diezmo y dadivoso con su ofrenda para que usted sea instrumento en la mano del Señor para sustentar a Eliezer y su familia, a Paula y Noemí. ¿Había pensado en eso? Había pensado que 21 años, mayoría de edad en algunos otros países, significa que debemos ponernos ya pantalones largos y el Señor nos está empujando a ponernos pantalones largos para tener un pastor a tiempo completo. Eso, en términos económicos, hay que pagarlo y la plata no cae del cielo. Siempre Dios usa personas y la primera persona que va a utilizar para sustentar a la futura familia pastoral va a ser a usted. Entonces, si usted no es fiel, si usted no diezma, está pecando. Está pecando porque está desobedeciendo. Pero más que eso también, aparte de desobedecer, no es solo desobedecer, es no querer participar con todos mis recursos de la obra de Dios. Entonces, en cambio, la actitud que debe tener el líder es que debería ser servir con el afán de servir solamente, con sincero deseo de servir. Este término es muy conocido hoy en día, ¿cierto? Cuando hablan de los servidores públicos. Sabemos y no podemos ser inconscientes de que hay muchas personas en el servicio público que ciertamente son servidores públicos. Pero también podemos ver ejemplos en nuestro país, pero también en Latinoamérica y en el mundo, que algunos se han servido de aquellos que debían servir. De hecho, Jesús ya lo había advertido allá en Lucas, cuando instituye la cena del Señor,
dice que aquellos que se dicen protectores, lo que están haciendo en realidad es abusar de aquellos que deben proteger. Entonces lo que le está diciendo a ellos y también a los presbíteros hoy día, que tienen que tener un sincero deseo de servir. Deben cuidar el rebaño del Señor también con los métodos correctos. Les dice que no sean tiranos con los que están a su cuidado. La tiranía es un gobierno autocrático, despreciativo por el rebaño. Jesús ya había mostrado que el modelo de liderazgo era el suyo, o sea, un liderazgo de servicio, de entrega, de negación. Dice el Evangelio de Marcos: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el ejemplo de liderazgo. En lugar de tiranía, ¿qué nos pide? Nos pide que seamos ejemplo del rebaño. O sea, un liderazgo servicial respaldado por una vida que sea un ejemplo. La autoridad entonces que Jesús le entrega a los presbíteros tiene que estar respaldada por su vida, por su pureza de vida, por lo que le llamamos testimonio. Tiene que tener necesariamente un respaldo que acredite esa responsabilidad y esa autoridad que le ha dado el Señor sobre el rebaño. ¿Por qué? ¿Y por qué lo debemos hacer? ¿Debemos pensar en la recompensa? Yo creo que no debe ser nuestra sola motivación, pero esperar con ansia la recompensa del Señor no es malo, porque el Señor mismo lo ofreció. Les voy a poner de la siguiente manera. Fíjense que aquí dice el versículo 4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a pagar a los pastores que han estado haciendo su trabajo que les encargó. Entonces, ¿por qué yo no podría desear con ansias ese evento? Aquellos que no han sido pastores y que no son líderes, también reciben su propia corona. Todos los hijos de Dios reciben su corona cuando el Señor venga. Y vamos a recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Acaso está mal desear y decir, wow, el Señor va a traer consigo recompensa? ¿Recompensa de qué? Recompensa de un cielo nuevo y una tierra nueva, de todo renovado. No puede ser nuestra única motivación. No hago nada acá, solo me centro en el cielo nuevo y la tierra nueva. No. Tampoco los pastores. No tenemos que ser pudorosos de que el Señor nos va a recompensar. Tenemos que ser fieles en cumplir nuestro llamado, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. La palabra que se utiliza aquí para corona es estéfanos. Estéfanos es la corona de vencedor, una corona de laureles o de olivos. No era la diadema, la de un rey, sino era la de laureles, la que recibe el que ganaba una carrera, ¿cierto? Pero la nuestra no será de laureles o de olivos. ¿Por qué? Porque es una que no se marchita, que no se seca, porque es un regalo basado en la obra y en la victoria de Cristo, que tampoco se marchita. Entonces, queridos, que estamos en el liderazgo, y en cualquier área del liderazgo, presbíteros, diáconos, todos aquellos que lideran, el Señor tiene una recompensa para nosotros. Y ciertamente esa recompensa debemos anhelarla. Porque si no, estamos despreciando algo que el propio Señor nos ha ofrecido. Entonces las dificultades que afectan a la iglesia no deben afectar el cuidado y el servicio del liderazgo. Debemos seguir sirviendo con ahínco a la iglesia del Señor. Es por eso que en este tiempo de pandemia nosotros hemos sido creativos. No sé si muy creativos o suficientemente creativos para seguir cuidando el rebaño del Señor. Les pedimos perdón si no hemos cumplido con lo suficiente, pero hemos hecho esfuerzos para ello. Las dificultades, los problemas, no nos deben apartar, queridos hermanos, de nuestro servicio a la iglesia que el Señor ha puesto
a, a- a nuestro cuidado. Es del Señor, recuérdenlo. En segundo lugar, hay una exhortación también para los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes de la iglesia que están acá? Existen varias teorías sobre a quién se refiere. Entre las más importantes están que estos serían diáconos, o también que eran el resto de la congregación, que no eran ancianos. Sin embargo, parece ser mejor que los más jóvenes de este texto se refieren a gente joven, simplemente eso. Si tenemos en cuenta que el pensamiento judío no nos estaríamos refiriendo a una persona menor de 30 años y quizá un poco más de 30. Bueno, en nuestro contexto, no sé, el Instituto de la Juventud creo que es lo que reconoce hasta los 25. Bueno, pero hay gente que se cree y actúa como un adolescente hasta los 45, así que jóvenes, a eso se está refiriendo. Eh, ¿Por qué hay una segunda exhortación para los jóvenes? Porque es muy probable que estos jóvenes también participaran efectivamente del liderazgo con los presbíteros. Y porque son el segundo grupo de riesgo que podría sucumbir en su servicio con un problema exterior como era la persecución. O a lo mejor sus ganas de servir fueran tan impactantes y avasalladora que quizá la sabiduría pastoral, algunos llamados también le pueden llamar conservadurismo, se logra con la edad. O sea, definitivamente, en mi caso personal, yo hoy día soy mucho más conservador de lo que era hace pocos años atrás, cuando era joven. Eh, los que estamos entrando en edad, nos ponemos mucho más calmados y probablemente esa forma de avanzar tan rápida y tan radical, como a los jóvenes les gustaría, pone cierto equilibrio entre los que son adultos y los que son jóvenes en la congregación. Entonces tenía sentido que los jóvenes se sometieran a los ancianos, pero en tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque probablemente las radicalizaciones podían ser peligrosas. El Señor nos manda a entregar nuestra vida por Él, pero no nos manda a poner la vida de manera absurda y torpe para que seamos dañados. Eso no es el martirio que el Señor nos pide. Si alguien nos pregunta y nos va a matar porque creemos en Cristo, ahí estamos frente a una situación de negar al Señor o no, de perder la vida o no. Pero exponerse, probablemente los jóvenes eran mucho más radicales, tal vez querían utilizar otros medios. Pero tiene sentido porque no se ponían en peligro solamente ellos, sino que podían poner también en peligro a toda la iglesia. ¿Y qué dice a los jóvenes hoy día? Los jóvenes hoy día les dicen, oiga, sométanse a sus autoridades. Hoy día la gente no se quiere someter a las autoridades. Incluso no se quieren someter a las autoridades de la iglesia. Yo doy gracias a Dios por jóvenes de esta congregación con los que he tenido la oportunidad de compartir, que son liderables, que son enseñables. Pero si usted no es liderable y es joven y no es enseñable, tiene un problema. Hágase ver, busque ayuda con un pastor, busque ayuda con uno de los presbíteros. El tener problema con la autoridad no es algo bueno, no es algo valorable como hoy día se valora el ser radical, el tener problemas con la autoridad. Nosotros no podemos amoldarnos a este mundo. De hecho, como ya mencioné al principio, el apóstol Pedro dice que deben someterse a las autoridades y a las autoridades que los estaban persiguiendo. Entonces, hay una exhortación de sometimiento. ¿Pero a quién se somete? Aquí está, los más jóvenes y los más ancianos muestran qué cosa. Que ambos se deben
someter. El sometimiento en la Biblia siempre es mutuo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Cristo el Señor. No es otra cosa. El que esté sometido a Cristo va a poder estar sometido a quien esté por autoridad. Por eso les dice, jóvenes, sométanse a los ancianos. Sométanse. Estar sujetos. Respetar a los mayores. Respetar a los mayores, sí. Los hermanos no son de su misma edad, queridos jóvenes. Los hermanos más ancianos merecen su respeto, su consideración. Merecen su saludo. No merecen su desprecio y su pasar por en medio de ellos y ni siquiera saludarlos y preguntarles cómo están. Es probable que esto no suceda en la séptima iglesia, pero si sucede, tenemos que erradicarlo. Estamos orando porque el Señor nos sostenga, ¿cuánto? 21 años más. Y 21 años más, y 21 años más hasta que Él venga. Pero estas cosas de cómo vivir al interior de la iglesia son las que determinarán nuestros resultados también. Porque no podemos esperar nosotros ser una iglesia que, primero, tiene presbíteros que no hacen su pega. ¿Cómo podemos esperar que una iglesia crezca tanto espiritualmente como numéricamente en la misión si tiene personas que son tiránicas con su rebaño? ¿O que hay jóvenes en la iglesia que no respetan a los ancianos, que no son sometidos? ¿Cómo podemos nosotros esperar algún tipo de crecimiento siendo conservadores en los próximos 21 años? Pregúntese eso. ¿Qué es lo que estamos construyendo como iglesia para los siguientes 21 años como príncipe de paz? Yo sé que muchos están buscando respuestas, porque he conversado con algunos hermanos de la congregación de por qué no crecemos, por qué estamos así, que deberíamos tener un crecimiento mayor, etc. Sí, a lo mejor es porque estamos centrados en el crecimiento. El crecimiento es un fruto, queridos hermanos. Es un fruto del trabajo de los presbíteros, del cuidado de la gente, y también es el resultado de una iglesia que se somete a sus autoridades porque se somete a la palabra de Dios. Entonces, estar sujetos significa que debían ser obedientes, dirigibles, dóciles. Entonces, queridos, respecto al sometimiento que pide el Señor a los jóvenes, es una exhortación demasiado, pero demasiado actual. Queridos, la cultura les dice a ustedes que es el fin de la autoridad, que es el fin del sometimiento, que viene una nueva era donde, no sé, vamos a mandarnos por nosotros mismos. La idolatría de la autonomía. Autonomía significa algo así como sin Dios ni ley, porque yo soy ley para mí mismo. Eso significa ser autónomo. Ese discurso no podemos creerlo. Debemos creer en el discurso fiel y verdadero de la Escritura, que en este tiempo de convulsión nos llama ¿a qué? A rebelarnos. Nos llama a orar el Señor. Nos llama a someternos. Nos llama a los presbíteros a cumplir nuestra pega, a seguir cuidando a los hermanos. Y la tercera exhortación, a todos. Versículo 5. Al final. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí todo se trata de Dios. Quiere decir que debemos revestirnos de humildad en nuestro trato. Tanto presbíteros como los más jóvenes de la iglesia, como todos los miembros de la iglesia, nuestro trato debe ser humilde. Así como el Señor es humilde. Entonces, el tercer grupo de riesgo sería la iglesia completa, incluyéndolos a todos. Todos, presbíteros, jóvenes, hombres mayores, mujeres jóvenes, todos estamos en riesgo
de vivir vidas altivas, de vivir vidas faltas de humildad. Entonces, cuando miramos acá el idioma original, da una descripción en el griego de esta acción de revestirse de humildad. Significa atarse una prenda de ropa. Por ejemplo, los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de los hombres libres. La sugerencia entonces es que los cristianos deben atar su conducta humilde a su vida, de modo que se les pueda reconocer. Pedro exhorta a los lectores a atar la humildad a sus personas de una vez y para siempre. En otras palabras, lo que está diciendo es que la humildad debe permanecer en ellos por el resto de su vida. Le pregunto, ¿usted vive una vida de humildad? ¿Centrado en el Señor? ¿Por temor a Dios? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué prefiere? ¿Tener a Dios como enemigo? ¿Tener a Dios opuesto a usted? Para nada, ¿cierto? Entonces, la humildad es la disposición del corazón a considerar a los demás mayores que nosotros. El propio ejemplo de Cristo allí en Filipenses capítulo 2 es que el Señor fue el ejemplo máximo en su encarnación, en su vida, en su muerte, de una vida de humildad que dejó su existencia espiritual eterna ya en el cielo con el Padre y vino, se encarnó, vivió como un hombre común y corriente en términos de la humanidad que tenía, porque el Señor estaba sometido a todos los eventos, ¿cierto? Se cansaba. Vemos que el Señor le pide al Padre que pase esa copa de juicio que iba a tomar. Lo vemos siendo tentado por el diablo, etc. Entonces, su vida fue la vida que teníamos que vivir y luego paga con su propia vida. O sea, el Señor muere. Muere por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. El Señor era infinitamente mayor que nosotros, pero infinitamente mayor. Y Él decidió eso. Y quiero darle un dato. ¿Se acuerdan que el Señor se fue y ascendió con un cuerpo? Y lo vieron irse y esconderse tras las nubes. Y los ángeles dicen, ese mismo que ustedes han visto irse, vendrá otra vez. Eso quiere decir que Cristo hoy día tiene un cuerpo. Un cuerpo glorificado, adaptado para vivir, no sé, otra dimensión, otro lugar. No tengo idea, no me arriesgo a decir nada porque no sabemos. Solo sabemos que la Biblia le llama paraíso, cielo, donde está el Señor. Y el Señor está con ese cuerpo. Y ese cuerpo lo va a tener eternamente. ¿Había pensado usted en eso? Que el Señor conservó una reliquia de su humillación por amor a nosotros. Cuando pensamos esto y entendemos esto, ¿de qué tenemos que sentirnos orgullosos? Queridos, nosotros debemos vivir vida de humildad. Una vida humilde trae buenos resultados para todos. La base de Pedro es el carácter de Dios, porque dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El creyente debe saber, esto lo dice, lo escribe Simon Kistemaker en su comentario a Primera de Pedro, dice lo siguiente, el creyente debe saber que Dios ha provisto para él todo lo que necesita. El creyente nada posee que no haya recibido. Nada es a no ser por la gracia de Dios. Y aparte de Cristo, nada puede hacer. Entonces, no podemos atribuirnos nada a nosotros. ¿Han escuchado ese término? El Señor me ha dado mucho más de lo que merezco. Eso quiere decir que usted tiene un límite que se merece.
Y de ahí para arriba, el Señor manifestó su gracia y le ha dado más de lo que merece. Déjeme decirle que el Señor, todo lo que tenemos, no lo merecíamos. Nada, absolutamente nada. Nada de nada. Entonces cuando miramos nuestra vida, lo que el Señor nos ha dado es mucho más de lo que necesitamos, no de lo que merecemos, porque nada lo merecemos. Y como iglesia, el Señor nos ha dado, ciertamente, mucho más de lo que necesitamos y de lo que hemos imaginado, y ciertamente nos ha dado todo como iglesia que no merecíamos. No es... ustedes tienen más tiempo que yo en la séptima iglesia, claramente. Y no tengo que contar la propia historia, su propia historia. Pero sabemos que el Señor ha sido misericordioso con esta congregación. Tal vez una de las más golpeadas por situaciones que hemos vivido como congregación. Bueno, el Señor, todo lo que ha pasado ha sido por gracia del Señor, ha sido para nuestro crecimiento, ha sido para nuestro bien. ¿No lo entendemos? No importa. Debemos vivir confiados que el Señor es infinitamente más bueno, infinitamente más misericordioso, infinitamente más sabio que nosotros. Entonces, la humildad es una virtud cristiana deseable, especialmente cuando la iglesia vive crisis. Cuando estemos presionados, cuando vivamos crisis internas, el antídoto para estas crisis internas, ya sea en la iglesia, en la etapa de confinamiento que estamos hoy día en nuestras casas, si hay algún problema, la solución, el antídoto, es la humildad. No sentirnos superiores a los demás. Tenemos roles distintos incluso en nuestra familia, pero en cuanto a dignidad somos exactamente iguales. Cristo, que es superior a todos, no consideró su posición de autoridad y gloria como algo preciado, algo a lo cual hay que aferrarse, sino que abandonó esa gloria para humillarse y ser uno de nosotros. Suficiente. Suficiente para vivir vidas humildes. Suficientes para, en buen chileno, para llevar la fiesta en paz. Tanto en la iglesia, también hoy día, como dije, en nuestros hogares. Queridos, para terminar, nosotros tenemos un desafío tremendo de parte del Señor. ¿Por qué tenemos un desafío? Porque el Señor nos ha preservado hasta el día de hoy. Eso quiere decir que el Señor quiere que estemos en el mundo como iglesia local, la séptima iglesia de Santiago, Príncipe de Paz, en la comuna de La Florida. No es un accidente, no es un evento fortuito, es la voluntad del Señor. Y si ha pasado así por 21 años y el Señor nos ha respaldado, a pesar de nosotros, tenemos que humildemente reconocer nuestros errores, hacernos cargos de nuestros pecados, de nuestra insuficiencia y también, muchas veces, de nuestra actitud de autosuficiencia. En tiempos de crisis, la humildad sería un antídoto realmente efectivo. Queridos, aceptemos este desafío del Señor. Los presbíteros, aceptemos que tenemos un trabajo que hacer. Y el Señor nos da la instrucción de cómo hacerlo. También a los más jóvenes. El Señor les ha dado una responsabilidad, que es someterse, que es obedecer, en cuanto la autoridad esté guiada por la palabra de Dios y no se oponga a la palabra de Dios. Es un deber, tanto cívico como eclesiástico, a todas las autoridades y a todos, vivir en humildad. Ante la crisis, no debemos olvidar, queridos presbíteros,
que debemos seguir cuidando el rebaño. Y a los más jóvenes, tampoco se les olvide que deben ser obedientes a la dirección de sus líderes, que deben participar del culto domingo tras domingo, seguir viviendo vidas santas para el Señor, y que todos debemos vestirnos de manera permanente con el delantal de la humildad. A lo mejor Pedro estaba imaginando a Jesús ponerse el delantal, esa toalla, y arrodillarse, porque ninguno fue capaz de lavarle los pies a otro. ¿Por qué? Porque esa era tarea o de un esclavo, o de un sirviente, o del dueño de la casa. Y cuando llegaron al lugar donde iban a participar de la Pascua, todos pasaron y dijeron: esta no es mi casa, esta no es mi casa, esta no es mi casa, esta no es mi pega. Jesús los vio a todos allí y debe haber impactado de tal manera al apóstol Pedro que puede estar haciendo una referencia acá de Jesús arrodillándose ante ellos y lavando sus pies. Ya no somos libres para el orgullo ni para la vanidad. Hoy día somos esclavos de la humildad. Así que, queridos, tenemos un tremendo desafío por delante. Seguir permaneciendo y perseverando en este tiempo de confinamiento. Y no sabemos qué va a venir, pero lo que venga lo vamos a vivir con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y felices 21 años. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, porque tú nos confrontas, Señor, con nuestro pecado y realidad, pero también nos das la esperanza que tenemos en Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por el liderazgo que tú nos has regalado. Te agradecemos de manera especial por Eliezer, por la Paula, por la bebé que viene en camino, porque ¿cuánto necesitamos como iglesia un pastor a tiempo completo? Danos fidelidad en eso, Señor, para sustentar con dignidad el trabajo pastoral. Te damos gracias por los presbíteros, por aquellos que han dispuesto su vida para servir, y también por aquellos que hoy día están pasivos. Anímalos, Señor, también a volver al servicio tuyo, Señor, al servicio activo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado presbíteros sabios, capaces de enseñar. Te doy gracias también por nuestros hermanos diáconos, por la junta diaconal, porque tú, Señor, ciertamente mueves los corazones de mis hermanos y mis hermanas para ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Te damos infinitas gracias por su trabajo y también por todos los líderes de la séptima iglesia, y te damos gracias por todos los miembros, Señor, de esta iglesia, por nuestros hermanos adherentes. Bendícenos, Señor. Queremos ser bendecidos por ti. Queremos ver de manera tangible el crecimiento espiritual, crecimiento numérico, Señor, no para ganar estadísticas, sino para traer y ser instrumento en tu mano para la evangelización de la Florida, para la expansión de tu reino. Te damos gracias, Señor, por estos 21 años que acabamos de celebrar. No nos merecíamos nada, y tú ya nos has dado 21 años, Señor. Te rogamos que nos sostengas y nos preserves. Nos preserves, Señor, hasta que tu Hijo Jesús venga por nosotros. Te agradecemos, te bendecimos, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que tengan una linda semana, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.
hacer es cantar alabanzas, jugar con mi amigo Ángel en la Victoria y luego quizás con los demás niños que hay, esperemos que lleguen. Y también me gusta leer la Biblia, pero como no puedo ir a la iglesia, pues veo el culto desde acá, desde mi casa, y también por el celular lo veo. La canción del aniversario fue muy bonita. Un saludo y abrazo para todos. Que se cuiden. Chao. Hola hermanos, yo soy Ángel. Y les queríamos decir que lo que más nos gusta de ir a la iglesia es compartir con ustedes, cantar canciones y aprender.